Doctor, ¿podría hablarnos un poco sobre los accidentes de tránsito, sus aspectos legales y quiénes están involucrados en ellos? Primeramente, agradecerte por la entrevista. Y sí, pues en esta oportunidad estás tomando un tema muy interesante, como es los accidentes de tránsito. ¿Qué puedo decirte? De que conformidad con la ley de circulación vehicular, la ley 431, define más o menos lo que es un accidente de tránsito, ¿no? Y establece de que es una acción o una omisión culposa por parte de un conductor, por parte de un pasajero, un peatón, que tiene como resultado lesiones, muerte o daño, y en el que involucra por lo menos un vehículo en movimiento. Esa es, parafraseando un poco, lo que es el concepto legal de un accidente. Sus aspectos legales, como cualquier otro fenómeno jurídico, parte de un sistema legal que regula toda la actividad o la trascendencia de ese fenómeno jurídico llamado accidente de tránsito. O sea, en otras palabras, quiero decirte de que el ordenamiento legal establece o se establece de manera jerárquica por leyes de carácter constitucional, leyes de carácter general, leyes especiales como es la ley de tránsito, y otras que dependen de esos disposiciones y que pudieran estimarse como contratos, ¿verdad? O disposiciones voluntarias entre partes. O sea, ese es como el marco legal que está alrededor de lo que puede surgir de un accidente. Ahora bien, ¿a quiénes involucra un accidente? Bueno, la misma conceptualización que la ley establece, pues involucra a un conductor, involucra a un peatón, involucra a un pasajero, ¿no? A un tercero, sea como el responsable del accidente o como víctima. Esa víctima puede ser una víctima de lesiones, una víctima de muerte o por muerte, o un tercero víctima de daños también. Esos daños son de naturaleza civil, por cuanto la misma disposición de la ley establece que la conducta activa u omisiva es no intencional. No hay dolo de por medio, lo cual hace de que cuando se refiere a daños solo surjan obligaciones civiles y no de naturaleza penal. Bueno, ¿y quiénes tienen la responsabilidad o qué tipo de responsabilidad tienen los involucrados? Bueno, te va a sonar extraño y a las personas que escuchen este video de que los involucrados no solamente son, desafortunadamente, los que participan del acto del accidente, o sea, el conductor, puede ser el peatón, puede ser el tercero, puede ser el mismo pasajero, sino que también ya en el escenario propio del accidente hay otras personas involucradas, en este caso los dueños de los automotores, cuando el que lo conduce no es el dueño. Tienen obviamente responsabilidades dependiendo de las circunstancias del accidente y de la determinación que haga la autoridad competente, que en este caso es la Policía Nacional, quien establece quién es el responsable de un accidente. Y suponiendo, ¿verdad?, el hecho de que estamos frente a un accidente, pues es posible que el responsable sea el conductor. Casi siempre es lo que se da con mayor frecuencia. El otro caso es de que sea el responsable del accidente la propia víctima. Estaríamos hablando quizás de los casos de imprudencia peatonal, que es lo que con más frecuencia ocurre. En esos casos, cuando en el primero de los hechos, el ejemplo, cuando es el conductor y hay lesiones, por ejemplo, o muerte, pues hay una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Cuando son daños, como te explicaba al inicio, como estos daños no son dolosos, son culposos, o sea, no son de carácter intencional,
solamente hay para el conductor declarado responsable, valga la redundancia, responsabilidades de naturaleza civil. Cuando es en caso contrario, que es la propia víctima el responsable del accidente, pues en esos casos desafortunadamente pues no hay sanciones, más que la propia víctima sufre la consecuencia de su propia negligencia en este caso. Te refería de que para este caso particular también se consideran involucrados y responsables en el accidente los dueños de los automotores cuando el dueño no es quien lo conduce. Cuando es el que lo conduce, pues obviamente descansa esa responsabilidad en el mismo conductor. Pero en el caso contrario de que el vehículo anda rentado o lo anda trabajando una tercera persona, lo anda usando un hijo, un amigo o un trabajador, y se comete un accidente en el que hay lesiones, muerte o daño, también es responsable según lo establece la ley de tránsito, creo que es el artículo 78 de la ley de tránsito, hay responsabilidad para el dueño del vehículo. Esa responsabilidad obviamente es en casos particulares, que quizás al final voy a explicarte sobre ese tema, ¿verdad? Que es un poco especial. ¿Y cómo debe de actuarse legalmente ante un accidente de tránsito? Pues yo creo que, considerando que la actuación de la asesoría es una cuestión de naturaleza legal, creo que ante un accidente lo primero que deben de hacer los involucrados es llamar a la autoridad competente, que en este caso es la Policía Nacional, quien determina y verifica cómo sucedió el accidente y declarar responsabilidad, pero no menos importante, hacerse asesorar de un abogado, porque el abogado va a coadyuvar en este caso con la policía para esclarecer con mayor seguridad la ocurrencia del accidente, sea a favor del conductor, sea a favor del pasajero, sea a favor de el peatón o de un tercero que esté o aparezca en la escena en cualquier circunstancia. Entonces siempre se necesita tener un asesor que ayude a esclarecer el hecho de una manera objetiva a la policía. Entonces se debe de actuar de esa manera, llamando a la autoridad competente y haciéndose asesorar. Obviamente debe de prestarse los auxilios necesarios. La ley establece de tránsito que en caso de lesionados pues debe de procederse de tal manera o de trasladar a los que se encuentren en una situación delicada o que esté en riesgo su vida o que se agrave su condición de salud o física producto del accidente, pues deben de ser trasladados inmediatamente a un lugar donde se les garantice precisamente la vida o la salud, un centro hospitalario o un centro de salud. Eso es una disposición que lo establece la ley de tránsito y que además es una obligación que tiene todo ciudadano de prestar auxilio a alguien que esté en una condición vulnerable o de riesgo. Eso también lo prevé como un acto delictivo, no prestar auxilio a alguien en el Código Penal, en donde todo ciudadano está obligado a prestar auxilio. Entonces son tres cosas elementales: llamar a la autoridad, hacerse asesorar y prestar auxilio a quienes corresponden. Esa es una manera correcta de actuar. Ok, ¿y qué papel juegan las aseguradoras en los accidentes de tránsito? Es importante, por eso prevía de que te ibas a tocar quizás ese tema. Te decía de que la aseguradora, pues la ley lo establece, la ley de tránsito, como seguros obligatorios. La finalidad de los seguros es liberar hasta cierto punto al dueño del vehículo automotor o garantizar más bien las indemnizaciones civiles por daño a terceros o a personas que son afectadas de un accidente de tránsito. Por eso es de carácter obligatorio, lo establece la ley de tránsito, para no dejar a las víctimas o a los afectados en una situación incierta referente al resarcimiento de los gastos o las indemnizaciones que corresponden como consecuencia de haber sufrido un accidente de tránsito. Entonces, en ese aspecto, los seguros juegan un papel muy importante porque, como te decía, garantizan, dan esa seguridad al afectado de que alguien responde
ante el riesgo sufrido de un accidente. ¿Y qué pasa si el seguro no quiere pagar o no paga en su totalidad la deuda? Esa es precisamente la situación especial a la cual quería referirme y te dije que lo iba a tocar. Cuando hay una gestión de seguro por parte del afectado o el dueño del seguro bastante negligente, entonces las aseguradoras, como es su giro, como es su negocio, el entre menos indemnización presten a la parte afectada, pues a ellos les resulta más beneficioso pagar menos. Entonces las aseguradoras han tomado una actitud de que exigen, porque la ley lo establece de una manera ambigua, un poco oscura, de que por ejemplo para indemnizar lesiones exigen de que las facturas sean facturas canceladas o pagadas. Entonces nos encontramos con que normalmente la mayoría de víctimas de lesiones o muertes no pueden sustentar ante las entidades de seguro cuánto dinero han gastado, porque a veces recurren ante los hospitales de salud pública o los centros de salud. Entonces no pueden soportar grandes cantidades o cantidades equivalentes a las que el seguro establece como manera de indemnización. Entonces el seguro paga menos. Pero ese es un problema al cual le trae o expone al dueño del seguro, en este caso los dueños de los automotores, cuando el afectado considera que el seguro no le está pagando lo que corresponde. Entonces queda abierta una disposición en la ley 431, el artículo 78, dice que cuando no cubrió el seguro la totalidad de los daños o las indemnizaciones correspondientes, entonces el afectado puede ir directamente a ejercer una demanda, una acción, una pretensión judicial en contra del conductor y en contra del dueño si así lo prefiere. O sea que en este caso tiene relación esta pregunta con la segunda que me hacía, que quiénes son los responsables de un accidente de tránsito. Entonces no solamente puede demandar el tercero afectado, al conductor, sino que está facultado para también demandar al propio dueño del vehículo, cuando, como te explicaba anteriormente, el dueño del vehículo no es la misma persona que lo conduce. Entonces, creo que lo que está afectando o puede llegar a afectar grandemente a los dueños de vehículos, principalmente los que se ven involucrados en el accidente de tránsito, es el hecho de que el seguro no responda con la seguridad o con la actitud que debería responder para realizar las indemnizaciones correctamente. Eso, como te decía, expone a que los dueños de seguro o dueños de vehículos se vean masivamente sometidos a las actuaciones jurisdiccionales con demandas por indemnizaciones de pago de seguro. Hay otro aspecto que me gustaría señalar, que es que existe cierta confusión, que es cuando el dueño del vehículo no es el que conduce el vehículo y resulta lesiones o muertes. Entonces, cuando hay lesiones y muertes, el caso del accidente de tránsito pasa al Ministerio Público y a su vez el Ministerio Público remite o ejerce la acción penal en un juzgado local penal o en un juzgado de distrito, dependiendo del tipo de circunstancias en que ocurrió el delito. Entonces, ahí surge otra responsabilidad adicional, y es la responsabilidad penal que tiene el conductor. Para que el conductor pueda librarse de esa acción penal que tiene como consecuencia la privación de libertad, o sea, una sanción penal de prisión, entonces queda abierto lo que establece el Código Procesal Penal, que es hacer uso del principio de oportunidad. Este hacer uso del principio de oportunidad solo cabe en las lesiones y en los homicidios imprudentes. En los homicidios que son ocasionados de manera temeraria, o sea, cuando hay de por medio alcohol, drogas u otras circunstancias que hacen especial la pena que le corresponde al accidente, al delito de homicidio, entonces en esos casos ya la ley, la última reforma, establece de que no admite, porque deja de ser un delito menos grave y se convierte en un delito grave. Pero en los homicidios que son
meramente imprudente, donde no hay imprudencia temeraria, donde no hay esa actuación de violaciones específicas ya contenidas en la última reforma del Código Penal, entonces allí aplica lo que es el criterio de oportunidad, que es donde puede hacerse una mediación, ¿verdad? Y esa mediación generalmente tiene como consecuencia para el conductor el pago de otra indemnización, que es muy diferente a la indemnización que el seguro paga al tercero afectado como responsabilidad civil por la ocurrencia del accidente. Esta otra indemnización que hace mediante una mediación previa o mediante una mediación durante el proceso, esta es para librarse del ejercicio de la acción penal y de una posible pena corporal, como es la prisión preventiva o la prisión definitiva, en este caso cuando ya hay una sentencia condenatoria firme. Dígame, ¿usted considera que es importante la asesoría legal ante un accidente de tránsito? Evidentemente que sí, pues casualmente esto que te he venido exponiendo sobre lo que es un accidente de tránsito, las consecuencias, quiénes están involucrados, es necesaria la asistencia jurídica tanto al dueño del vehículo, tanto al responsable, en este caso si es el conductor, o a la misma víctima. Es necesario estar asesorado, porque un mal arreglo, suponiéndose que estamos en presencia de un accidente de tránsito que tuvo como consecuencia únicamente lesiones o una muerte por imprudencia, donde no hay una imprudencia temeraria, entonces puede determinarse mediante una mediación, pero esa mediación debe de contener suficientes garantías a la víctima de que pueda hacer uso también de lo que es la indemnización del seguro. Y a la vez debe de tener garantías suficientes de que posteriormente la víctima no va a ejercer una acción civil en contra ni del dueño ni en contra del conductor declarado responsable y sujeto al proceso penal, que es donde se da la mediación. Solo para darte un ejemplo, entonces sí es necesario tener un asesor particular, porque si bien es cierto, la Defensoría Pública, en el caso de los acusados, de los conductores o dueños de vehículos involucrados en ese tipo de delitos, le presta asistencia legal, también es cierto de que por el cúmulo de trabajo que estos defensores públicos tienen y por, me atrevo a decir, la poca experiencia, ya que se dedican particularmente a ejercer la defensa penal y no manejan con amplitud el ámbito de las otras leyes administrativas y civiles, entonces se requiere de un profesional que tenga la capacidad y el conocimiento suficiente como para darle a los afectados, sean víctimas o sean responsables, una seguridad jurídica en el tratamiento de la resolución de este tipo de casos, pues accidentes de tránsito. Ahora, por el otro lado, es importante tener una asesoría en el ámbito civil para efecto de hacer efectivas tanto la indemnización que el seguro proporciona, porque el seguro, como te decía inicialmente, exige o tiene unas normativas especiales, las cuales debe de ser conocidas, ¿verdad?, por un abogado, para poder hacer efectivo el cumplimiento de esas obligaciones que la ley establece como garantía para los afectados. De otro modo, vas a tener una indemnización muy pobre, alejada de la realidad totalmente, y que va a traer como consecuencia, cuando la víctima afectada se dé cuenta de que el seguro no le cubrió lo que en realidad debió cubrirle, el ejercicio de una acción civil en contra del dueño del vehículo o el conductor, si resulta que son la misma persona. Ante esa situación es necesario la asesoría de un abogado, sea directamente a la víctima afectada o directamente al dueño del vehículo, para garantizar que después o posteriormente al cobro de esa indemnización no se va a ver involucrado en una acción judicial de indemnización por daño o donde se le esté pidiendo el complemento o el pago de alguna cobertura que el seguro no asumió. Entonces sí es importante en este caso lo que es la asesoría legal. Es más, estoy trabajando una serie de ponencias, una serie de conferencias relativas a estos temas particulares, los cuales voy a ofrecer, ¿verdad?, a los sectores de transportistas, porque considero de que los seguros no están cubriendo
con esa o cumpliendo con esas obligaciones que establece la ley de tránsito y que establecen las leyes especiales referentes a cubrir estas indemnizaciones, y lo cual pone en riesgo a este sector transporte, en realidad a todas las personas que tenemos automotores y estamos expuestos a caer en una situación de un accidente de tránsito, pero mayormente a estas empresas, dicho sea de paso, las cuales la población, las autoridades, las personas responsables, cada que se ve involucrado en un accidente de tránsito, primeramente dicen, es el microbusero, es el busero o es el dueño del camión. Entonces, estos sectores de transporte ya están señalados esquemáticamente por los ciudadanos como responsables. Entonces, es necesario hacerles notar a través de la enseñanza de capacitaciones y en este caso conferencias cómo debe de manejarse y tratarse el tema de los accidentes de tránsito. Yo estoy preparando, ¿verdad?, una serie de conferencias sobre temas específicos para ofrecerlo a este sector y fortalecer, digamos, la manera en cómo se debe de hacer efectivos los seguros y cómo debe también de procederse con mayor garantía en el ejercicio de las acciones penales derivadas de accidentes de tránsito y las acciones civiles que también se derivan de los accidentes de tránsito. Todo eso es, digamos, la actuación legal, el marco legal que rige el proceder como consecuencia de la ocurrencia de un accidente de tránsito. Bueno, Sí. muchas Gracias por la entrevista.